La radiología, la ciencia que ve lo invisible, la ciencia que salva vidas con una imagen. Hoy conoceremos a uno de sus pioneros. Conoceremos a Sebastián Torres, cuya historia nos inspira a no rendirnos, a seguir soñando y sobre todo a creer en el poder de la vocación. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Torres, técnico en radiología médica. Anteriormente me desempeñé, después de una larga carrera, como jefe técnico en radiología médica del complejo. Tengo 2 hijas, 4 nietos y me dedico ahora, después de jubilado, pues a la pintura en óleo, que es mi entretenimiento más preferido. Bueno, mi niñez transcurrió básicamente en Betania. Cuando yo llegué a vivir a Betania, yo tenía por ahí alrededor de 2 años. En ese tiempo Betania era a las afueras de la ciudad. Es como decir Bacora, una cosa así. Pero con el tiempo Betania fue creciendo. Me acuerdo que mi casa quedaba cerca de un potrero que era propiedad de unos ganaderos que tenían su ganado y tenían peones que le arriaban el ganado para que en la tarde fueran a ordeñarlo. Lo curioso era que teníamos amistades allá en la lechería. Entonces, cuando esos muchachos estaban estudiando, ellos nos llamaban para que nosotros fuéramos a arriar el ganado para que ellos pudieran estudiar. Entonces teníamos ese tipo de relación. Y a veces ellos, los fines de semana, nos daban los caballos para que fuéramos al río, porque todos esos ríos que nosotros vemos feos por acá ahora, allá en la montaña era una belleza. Entonces mi niñez allá en Betania fue prácticamente la escuela, la actividad en las montañas donde íbamos a buscar frutas, a bañarnos y a pasar buen rato. Salíamos a las 8 de la mañana y regresábamos a las 3 de la tarde. No llevábamos comida, comíamos las frutas que había en el camino. Y el otro sueño era algún día ser piloto de carrera, lo cual pude llegar a realizar hace ya algunos años atrás. Participar en esos eventos hasta hace aproximadamente 8 años, donde ya por razones de costo, ya el automovilismo se puso demasiado caro y ya yo estaba en etapa de jubilación, así que tuve que dejar el deporte. Ahora solamente lo sigo yendo a los eventos y a conversar con los colegas que aún siguen corriendo en el deporte. Bueno, es muy interesante la pregunta y me retrotrae situaciones curiosas, en el sentido de que antes de iniciar o de tomar la decisión de trabajar o estudiar radiología médica, yo me dedicaba a la carrera de técnico en electromedicina. Yo fui empleado de la compañía Siemens por alrededor de 4 o 5 años, donde se me ofreció la oportunidad de ir a estudiarlo, a perfeccionarme en Alemania. Pero esa situación no se dio por razones que no conozco. Posteriormente me dijeron que, ok, ya que eso no se había realizado, que yo iba a ir a México. Pero cuando vino el gerente regional a Panamá a conversar con el encargado del departamento, resulta que el señor dice que no era necesario
que yo me fuera a especializar, que con lo que yo estaba haciendo aquí era suficiente para los intereses de la empresa. En ese interín, el señor Eduardo Hernández, que era jefe técnico del complejo hospitalario, me ofreció la oportunidad pues de que yo entrara al curso de radiología. Y dadas las circunstancias, pues como estaba yo un poco desilusionado, pues yo acepté. Solo que me dijeron, el curso lleva ya 4 meses de haber comenzado. Si te puedes amoldar, ok, si no, entonces lo sentí. Afortunadamente cuando llegué, estaban en la parte que respondía a la materia de física y química. Por mucha suerte, Dios sabe lo que hace. Llegué justo en el momento indicado. Porque esas materias yo las estaba dando con muy buen resultado cuando estuve en el arte y oficio. Así que llegué en el momento y como me pude manejar bien en las pruebas que se hicieron en ese momento, me aceptaron en el curso. Así fue como se dieron las cosas para que yo llegara a ser técnico en radiología médica. Con esfuerzo y sobre todo constancia, Sebastián cruzó aulas, madrugadas y prácticas clínicas. Su meta era entender cada imagen como si fuera una historia de vida. Bueno, es curioso y a la vez interesante recordar esos momentos, porque me tocó entre los primeros técnicos que nombró la Caja de Seguro Social, me tocó estar entre los 4 que se nombraron en el complejo hospitalario. Recuerdo que mi primer día de trabajo me tocó entrar a manejar el cuarto oscuro. En ese tiempo el cuarto oscuro era una cosa muy simpática, porque obviamente como su nombre lo dice era totalmente oscuro. Había que adaptarse primeramente con unos lentes rojos para poder estar en capacidad de discernir si las radiografías estaban bien o les faltaba parte del proceso o cómo arreglar eso. Entonces me tocó estar solo y todavía me acuerdo como el primer día, cuando me tocó meter la radiografía en el líquido de revelado, pasarlo luego al lavado y luego al fijado. Me emocionó mucho cuando yo vi esa mano que salió, prácticamente como si hubiera salido de la nada. O sea, de que tú te dan un cassette con una hoja dentro, la metes ahí y de repente tienes un órgano, una imagen ahí. Eso me llenó mucho de emoción, porque fue la primera vez que entré solamente al cuarto oscuro, sin ninguno de los colegas que fueron mis maestros en ese momento. Haber podido realizar los 3 congresos internacionales que hicimos en el país, lo que me permitió medir la capacidad que tenía, no solo para organizarlo, sino para conseguir un grupo que pudiéramos trabajar conjuntamente para los objetivos. Esos 3 congresos, el más importante fue el de 2012, que fue aquí en el Hotel Panamá, con asistencia de alrededor de 12 países. Y tuvimos la oportunidad de recibir un grupo de argentinos, porque en los viajes que hice, en los congresos que fui, conocí a una colega argentina de apellido Pedrosa. Y yo le dije, mira, tenemos este evento acá, quiero que me acompañe con una charla. Y dice, bueno, yo puedo ir, pero tenemos un congreso acá en Argentina. Y yo, bueno, si no pueden, no. Y dice, Sebastián, yo voy a ir. Es más, te voy a llevar un grupo de colegas. Se trajo alrededor de
10 o 12 argentinos que se comunicaron con los otros que se quedaron ahí. Se vayan, este congreso aquí en Panamá no tiene nada que pedir a la lucha. Aquí estamos hasta mejor que allá. Porque le hicimos un tour por la bahía y todo ese tipo de cosas. Entonces, al final de la carrera tú te pones a ver qué cosas tú has hecho. Entonces, la posibilidad de haber organizado esos eventos y haber ayudado a los otros países de al lado, y siempre fuimos solidarios con ellos, facilitándoles no solamente asistentes, sino técnicos que fueran a exponer trabajos también. Entonces, eso es una satisfacción. Y la otra, pues haber podido colaborar con el robustecimiento de la carrera desde su inicio, llegando al momento tal en el cual están ustedes, que son prácticamente la realización de nuestras metas, vamos a decir así. Perfecto. Ustedes están a un nivel ahora que entonces no era ni imaginado. Bueno, imaginado sí, porque estábamos limitados antes. Antes el que era técnico de primera categoría hacía todo lo que era de primera, y el de segunda todo lo que era de segunda. Pero ustedes ahora inclusive salen a la privada a temprana edad en tecnología que están por encima de la radiología convencional. Entonces eso nosotros lo visualizamos, pero a largo plazo, y el tiempo se va rápidamente. Estamos hablando de 20 años, 20 y pico de años, y ustedes están en un nivel ahora que ustedes saben en resonancia, saben de ultrasonidos, saben de todo eso. Y rápidamente empiezan a aplicarlo. De mis discípulos del complejo, prácticamente los que tuvieron más interés en las cosas están encargados de resonancia en la ciudad hospitalaria, del área de radiología. Una colega, hija de un colega mío, ahora quedó de jefa. O sea, en el cargo que yo tenía, ella es jefa. Entonces, todas esas cosas son realmente como una bendición que tú puedas conseguir. Yo aporté, pero los resultados están. Donde me nombraron coordinador centroamericano del evento. Ahí estuvo Costa Rica, estuvo España, México, perdón. También estuvo Salvador, Guatemala. Y entonces en esa foto aparezco cuando estoy dando el discurso de bienvenida. Y esta de acá fue cuando tomé posesión en Venezuela, en la primera reunión formal de ALACA. Y esa es la junta directiva de ese momento. Y este es el congreso que le dije del 2012, que no es que es el que más me ha gustado, pero sí el que ha sido más vistoso de todo. Recuerdo que mi primera charla, que fue en Chitré, yo estaba bien asustado, porque nunca había tenido la oportunidad y la gente te estaba viendo. Yo sabía que después de eso venían las preguntas. Pero entonces ahí fue como se rompió el hielo, porque luego estuve en escenarios de 200, 300 personas. Y si se puede decir, en Guatemala sí me tocó un poco duro, porque a la hora de preguntas a un colega de Guatemala no le satisfacía mi respuesta. Le di 3 respuestas y al hombre no le satisface. Entonces el colega Carlos Pérez, que fue quien me invitó, me dice: vamos a suspender el tema de las preguntas. Y se suspendió. Pero yo le dije: acá, ¿pero qué fue lo que pasó? Si yo le he dado todas las explicaciones que yo conozco del tema, dice: no te preocupes. A ese señor le gusta hacer eso. O sea, le gusta incomodar a la gente. O sea,
a darse a notar, como uno dice. Pero son cosas que ocurren. Afortunadamente, nada más que me ha ocurrido solamente en esa ocasión. Porque soy miembro honorario de la Asociación Peruana de Técnicos en Radiología. Y esta otra me la dieron. Saben que hubo el barco Cauteloc, tuvo un accidente hace una semana en Brooklyn. Ese es el barco de intrusión militar de México. Ellos tuvieron un problema de cuarto oscuro. Y ellos hicieron una escala aquí en Panamá. Y una de las jefas de cardiología era familiar de uno de los que estaban embarcados. Y llegaron a mi oficina a pedirme si yo podía decirle cuál era el problema radiográfico que ellos tenían en el barco. Ellos tenían un equipo portátil, de esos casi así como de trípode. Pero el técnico oficial de ellos parece que se accidentó, entonces nombraron a otro, que de pronto no sabíamos. Y me pidieron que si yo podía decirle si el equipo estaba bien o estaba dañado. Entonces hice una radiografía de una mano mía para no irradiar a los pacientes. Y el equipo funcionó. Y digo, bueno, si eso funciona, después lo vemos, ustedes están en cuarto oscuro. Y me llevaron al barco ese, que estaba anclado ahí en el canal. Y entré al cuarto oscuro por más o menos 5 minutos para adaptarme. Y el problema era filtraciones de luz. Claro que ellos no la veían porque yo entraba de una vez y todo estaba oscuro. Entonces tenía que dar tiempo de que la vista se adaptara. Y entonces le resolví el problema eso ahí. Y entonces en compensación me invitaron a una cena en la tarde, una cena de gala que tenían. Y le dieron esta medalla con agradecimiento. Bueno, siempre hay situaciones, pero hubo uno de un paciente que estaba esperando ser atendido. Pero en ese momento había otro paciente que era más urgente. Paciente asmático, paciente con heridas, entonces, y el hombre está. Oye, pero ¿a cuándo me vas a atender? Estás metiendo todo ese poco de gente ahí. Yo, tranquilo, no puedes enterar. Y sigue el tipo hablando y hablando. Cuando ya me cansé, le digo, ¿sabes una cosa? ¿Cuál es tu bulla? Pasa para allá adentro. Cuando yo le dije así en estos tonos, pues se quedó como, ¿cuál es tu bulla? Te estoy diciendo que entre. Pero, ningún pero. Todos esos pacientes que atendí primero son una urgencia. Dentro de la parte profesional me ha tocado una parte muy bonita y la corroboro en la tarde de hoy porque fui docente por mucho tiempo y una de mis satisfacciones es que los jefes técnicos, supervisores y encargados de departamentos de hoy día son y fueron alumnos míos. Y esa es una gran satisfacción porque uno ve el fruto de aquellas personas que entraron jóvenes a la profesión y de repente hoy tienen papel importante dentro de la carrera. Una carrera que se ha diversificado enormemente en todos los campos de la radiología, más bien de la imagenología. Además de las funciones como jefe técnico, que tienen que ver con presupuestos, compras, manejo de situaciones de personal, también en apoyo a muchos problemas que tuvieron algunos colegas, a los cuales por razones humanitarias y también por razones de mi posición, tuve la necesidad de verme involucrado en ayudarlo a resolver sus problemas personales y también laborales. Además de eso, incurrimos en otra parte muy importante que tiene que ver con la mejora de la carrera. Más bien,
con el resurgir de la radiología, porque nos tocó dentro de un grupo importante de gas atender las necesidades que teníamos de tener un grupo que pudiera manejarse científicamente y profesionalmente dentro de muchas carreras nacientes. Así nos tocó participar de reuniones para conformar la Asociación de Técnicos en Radiología, porque en un principio respondíamos era a los técnicos de laboratorio, que obviamente a la hora de buscar reivindicaciones, ellos buscaban resolver sus problemas, porque la radiología y laboratorio son muy incompatibles en muchos de los aspectos. Eso nos llevó a hacer reuniones y asambleas generales y creamos la Asociación Nacional de Técnicos en Radiología, bajo la dirección muy hábil del colega Tomás W. Reyes, que ustedes conocen. Y nos tocó a nosotros, pues junto con él y el colega Fajardo y otros más, y un gran número de colegas que nos apoyaron en las luchas que nosotros teníamos para darle un estatus a la asociación. Nos tocó posteriormente liderar la Asociación de Técnicos en Radiología, provocando la unificación de los técnicos a nivel nacional. En ese sentido, empezamos a trabajar en darle estatus a la radiología, haciendo seminarios en el interior del país, asambleas y congresos, lo que nos llevó a tener un grupo unificado para el momento en que teníamos que ver el tema de las leyes de la carrera. En ese momento nos tocó a nosotros, siendo presidentes de Anteramed, liderar un movimiento para poder conseguir el escalafón de la carrera y también la reglamentación de la carrera. Eso tocó fibras muy importantes y sensibles, porque ustedes saben que las autoridades, cuando uno busca su espacio, siempre tratan de minimizar y en alguna forma de darle incomodidades para que se pueda uno identificar. Pero aún así nos alegra mucho, pues, que logramos la carrera del técnico de radiología y el escalafón que fuera aprobado como una ley. Además de eso, también nos sumergimos en darle a Panamá un estatus internacional, porque anteriormente la carrera de técnico de radiología de Panamá se le invitaba a eventos, pero eran eventos en Asia, los cuales eran sumamente costosos. En colaboración con unos colegas de Venezuela y de Ecuador, hicimos, o más bien creamos la ALATRA, o sea, la Asociación Latinoamericana de Técnicos de Radiología Médica, a la cual pertenecí por muchos años, y logramos, pues, que Panamá hiciera 3 congresos internacionales, los cuales nos dieron un estatus importante en el área, porque nos tocó, en base a esa preparación que tuvimos, apoyar a muchos colegas de diferentes países en problemas de tipo gremial, también como de tipo profesional. Bueno, en una ocasión, justo cuando estábamos haciendo consultas para llevar a la asamblea las 2 leyes de nuestra carrera, tuvimos la necesidad de pedir una asesoría a un colega que en su tiempo fue técnico de radioseca igual que nosotros, pero posteriormente él siguió estudiando y llegó a obtener el título de físico, doctor en medicina física. Y que resulta que lo invitamos a una cena junto con otros colegas y le preguntamos qué opinión tenía al respecto a que en ese momento nosotros queríamos incluir dentro de los artículos de la ley que tuviéramos una jubilación especial, como en ese momento la tenían
los maestros, las enfermeras, los policías, etc. Y que resulta que nosotros esperábamos el apoyo de él como colega y amigo porque jugábamos pelota, bola suave y todo eso. Y él me dice que no, eso no iba a ir. Pero ¿por qué no va a ir? Nosotros estamos expuestos a la radiación y podemos tener efectos colaterales. Ya hemos visto pacientes que han tenido cáncer. Con las normas que hay hoy en día, ustedes no tienen ningún riesgo de tener efectos radiológicos. Ustedes tienen delantales, tienen dosímetros, tienen radioprotección, tienen reglas y tienen conocimiento porque en los cursos se les enseña. Obviamente me molestó tanto a mí como a los colegas, porque nosotros esperamos el apoyo solidario de él. Nos dolió, nos fuimos con ese sinsabor, pero al cabo del tiempo le concedimos a él la razón. Porque si tenemos el conocimiento suficiente y tenemos los elementos, los delantales, los guantes de plomo y todas esas cosas, realmente es una profesión que tendría riesgo como lo tiene cualquier otra profesión, porque los electricistas se pueden electrocutar también. Entonces entendimos que a pesar del sentimiento de desilusión con el colega, al final nos dimos cuenta de que él tenía razón. Sí, el tema de lograr la confección de las dos leyes tiene importancia capital porque es el patrón que va a regir no solamente los destinos, sino la estrategia y las opciones que tiene el técnico en radiología para lograr mantenerse y mantener también su necesidad de superación. Eso costó mucho trabajo, ir a la asamblea y hacer los contactos suficientes para que pudiéramos tener la aprobación y el voto de ellos a la hora de la votación final. En consecuencia, todo ese esfuerzo quiero traducirlo y transmitírselo a los nuevos técnicos, las nuevas generaciones, a los que han abrazado esta profesión que nos legó el maestro William Conrad Röntgen para no solo su beneficio, sino para beneficio de la sociedad. Cada vez hay más necesidades, de diagnósticos más precisos. Y en ese sentido, el técnico de hoy día, que tiene la opción de tener acceso a equipos de alta tecnología, es la razón y el motivo por el cual yo les exhorto a que le den todo el interés y el entusiasmo a una profesión que no solamente lo va a ayudar a ustedes, sino va a ser elemental para la superación de problemas de salud de nuestra sociedad. Entre sombras y luces, entre diagnósticos y esperanzas, hay héroes invisibles. Sebastián Torres es uno de ellos, y tú también puedes serlo.